Bueno, el ejercicio que vamos a encarar ahora es uno de los más importantes de toda la unidad, así que denle mucha bola, vean el video todas las veces que sea necesario. Es una introducción a la circunferencia trigonométrica. Esta circunferencia trigonométrica es la que nos va a permitir después construir la función seno, la función coseno y la función tangente. Y encontrar el seno, coseno y tangente de distintos ángulos. Es por eso que es importante entenderla y saber construirla. Bien, lo que tenemos acá es lo que se llama la circunferencia trigonométrica. Es una circunferencia apoyada en el plano, centrada en el punto 0, 0. Tiene radio 1, por lo que este sería el punto 1, 0. Este sería el punto 0, 1, el menos 1, 0 y el 0, menos 1. Lo que voy a hacer con esta circunferencia es, voy a ir generando un ángulo, que lo podríamos medir en grados o en radianes como dijimos antes, que va a ir en sentido, por convención lo vamos a definir que es positivo si va en sentido antihorario. Este es el ángulo con el que vamos a estar trabajando. Yo acá lo voy variando, lo voy a variar entre 0 y 360 grados, o entre 0 radianes y 2 pi radianes. Ahí por ejemplo lo tenemos en menos 3 medios pi, ahora lo vamos a tener en 2 pi. Bien, lo que hice acá fue elegir uno de los infinitos ángulos que puedo dibujar. Elegí un ángulo de aproximadamente un cuarto pi radianes. Y a este ángulo, basándome en este ángulo, dibujé los siguientes segmentos. Este segmento rojo, este segmento azul y este segmento verde. Por las relaciones trigonométricas de seno, coseno y tangente, después lo vamos a mostrar con un esquema, pero vamos a decir que este segmento rojo de acá es el coseno de este ángulo. El segmento azul es el seno de este ángulo y el segmento verde es la tangente de este ángulo. ¿Sí? Ustedes lo que van a tener que ser capaces es de imaginarse cualquier ángulo y poder dibujarle su coseno, su seno y su tangente. Bien, acá lo que tengo es, tracé un ángulo alfa como en la animación de recién. Me quedó definido el segmento rojo y el segmento azul. Voy a venir ahora acá, repliqué ese triángulo que tiene hipotenusa igual al radio de mi circunferencia trigonométrica, que era de radio 1. El lado opuesto al triángulo es el segmento azul, el lado adyacente al ángulo es el segmento rojo. Por las relaciones trigonométricas que vimos antes, sabemos que el seno del ángulo alfa que yo dibujé es opuesto sobre hipotenusa, que en este caso es 1, por lo cual concluyo, entonces, el seno del ángulo es igual al lado opuesto. El coseno del ángulo es el lado adyacente sobre la hipotenusa, que en este caso es 1, entonces concluyo que el coseno del ángulo es igual al adyacente. Es por eso que yo antes dije que este segmento de acá es el seno de alfa y este segmento de acá es el coseno de alfa. En este caso podemos decir que tanto el coseno como el seno como la tangente son los tres positivos. El segmento rojo está apoyado sobre el semieje positivo de las X, el segmento azul está apoyado sobre el semieje positivo de las Y, lo mismo que el segmento verde. Si yo elijo un ángulo de más de medio pi radianes o de más de 90 grados, voy a parar al segundo cuadrante. Acá podemos ver que el seno de ese ángulo es positivo, el coseno, que era el segmento rojo, es negativo y la tangente también es negativa. La tangente, como podemos ver, se construye prolongando el segmento este del ángulo, lo prolongamos hasta esta recta punteada, que es la recta tangente al círculo, y el segmento verde que nos queda definido es la tangente, que en este caso es negativa. Siguiendo con los ángulos que elijo, si elijo un ángulo de más de pi radianes, es decir, de más de 180 grados, me va a quedar que el seno es un segmento negativo, el coseno es un segmento también negativo y la tangente me va a quedar como un segmento positivo. Si elijo un ángulo en el cuarto y último cuadrante, finalmente puedo ver que el coseno de ese ángulo es positivo, el seno es negativo y la tangente también es negativa. Es importante ver qué es lo que pasa en los ángulos que son múltiplos de pi sobre 2 radianes o de 90 grados. Por ejemplo, acá, cuando el ángulo es de 0 grados, podemos ver que el coseno
mide 1, coincide con el radio de la circunferencia. El seno mide 0 y la tangente también mide 0. Si el ángulo es de 90 grados, podemos ver que el segmento rojo mide 0, el segmento azul ahora coincide con el radio, o sea que el seno vale 1, y la tangente, fijémonos que no la podemos dibujar, porque si yo prolongo el segmento del ángulo, nunca me voy a cruzar con esta recta tangente al círculo, por lo cual la tangente de 90 grados no existe. En pi radianes, es decir, en 180 grados, podemos ver que el segmento rojo, el coseno, mide menos 1, el segmento azul mide 0 y el segmento verde también mide 0. Es decir, el seno y la tangente valen 0. En 3 medios pi radianes, el seno vale menos 1, el coseno vale 0 y la tangente nuevamente no existe. Finalmente, en 360 grados, el coseno vale 1, la tangente vale 0 y el seno vale 0. Miremos ahora qué pasa para los distintos valores que puede ir tomando el ángulo. Fíjense cómo se repite todo lo que dijimos. Presten atención a el signo del seno, del coseno y la tangente. Fíjense cómo crece y decrece cada uno dependiendo del cuadrante donde estén. Esta animación la voy a dejar un rato porque es importante que la incorporen, porque les va a ayudar a razonar todo lo que viene después. La gráfica de cada una de las funciones, de la función seno, de la función coseno y de la función tangente. Después las identidades trigonométricas y las ecuaciones trigonométricas. Ahí podemos ver cómo el seno crece, ahí el seno decrece, ahí el seno se hace negativo hasta menos 1 y va decreciendo. Ahí podemos ver cómo el coseno decrece, se hace 0, después se acerca a menos 1, vuelve a hacerse 0 y finalmente se hace 1 otra vez. Tal cual me pide el enunciado, voy a dibujar un ángulo en cada cuadrante y para ese ángulo voy a marcar el seno, coseno y tangente. Para el primer ángulo que dibujé acá, lo único que me falta dibujar es la tangente. Para eso necesito trazar la recta tangente al círculo. Es una recta paralela al eje Y que pasa por el punto 1, 0. Y para dibujar la tangente prolongo este segmento del ángulo y me queda definida acá la tangente de mi ángulo alfa. Voy a venir ahora, voy a dibujar un ángulo en el segundo cuadrante, va a ser este ángulo de acá, por ejemplo. A ese ángulo le corresponde este seno, que es positivo, le corresponde este coseno, que es negativo, y le corresponde esta tangente, que es negativa. Después me voy a ir al tercer cuadrante, perdón, voy a elegir este ángulo de acá. A ese ángulo le corresponde un seno que es negativo, pues está en el semieje negativo de la cis, le corresponde un coseno negativo y le corresponde la misma tangente que al ángulo este que dibujé, en el primer cuadrante. Y finalmente en el cuarto cuadrante voy a venir y voy a dibujar este ángulo de acá, por ejemplo este. A este ángulo le corresponde un seno negativo, le corresponde un coseno positivo y le corresponde una tangente negativa. Es importante, ustedes pueden elegir los ángulos que les dé la gana, pero es importante que para cada ángulo sepan dibujar el coseno, el seno y la tangente y que sepan el signo de cada una. Finalmente, y teniendo en cuenta todo lo aprendido hasta ahora, podemos decir que el signo del seno de un ángulo en el primer cuadrante es positivo, en el segundo cuadrante también es positivo, en el tercer cuadrante el seno va a ser negativo y en el cuarto cuadrante negativo también. El coseno va a ser positivo en el primer cuadrante, negativo en el segundo, negativo en el tercero y positivo en el cuarto. La tangente, que recordemos es seno dividido coseno, en el primer cuadrante va a ser positiva porque es el cociente entre dos números positivos, así que me va a quedar positiva.
En el segundo cuadrante me va a quedar negativa. En el tercer cuadrante va a ser positiva otra vez. Y finalmente en el cuarto cuadrante va a ser negativa otra vez. Insisto muchachos, este video, véanlo todas las veces que sea necesario. La circunferencia trigonométrica es fundamental para todo lo que viene después.